Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso si usted lo cree así? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. De una vez, vaya conmigo en sus Biblias a un texto conocido por todos, Lucas capítulo 22. Vaya conmigo al libro de Lucas. Capítulo 22. Cuando llegue a Lucas 22, por favor, siga acompañándome hasta el versículo 54. Lucas 22, 54. Aleluya. ¿Quién no conoce el pasaje cuando Pedro negó a su maestro? ¿Ya llegó allí? Lo que yo quiero traerles esta mañana, porque a veces cuando leemos este pasaje decimos, pero oye, qué ingrato fue Pedro con su maestro. ¿Cómo negó a su maestro? Y mi hermano, lo que yo quiero traerte a colación esta mañana es que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos sido peor que Pedro. Eso es lo que yo traigo esta mañana acá. Ya estás en el versículo 54. Hasta el versículo 62 dice así. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Ok, déjame explicar eso, ¿no? Ellos encendieron fuego porque hacía frío. Hacía frío. Ellos hicieron una especie de fogata para calentarse. Amén. Eso es importante para lo que viene después. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, primero dijo mujer, ahora dice hombre, no lo soy. Como una hora después, ¿cuánto tiempo después? Mi hermano dice, mira, esa hora después es tan importante aquí. Cuando dice una hora después, ahora voy a explicar por qué es tan importante eso de una hora después. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Déjame preguntar de nuevo. ¿Quién no conoce esta historia? Levante la mano. Mi hermano, gente que no viene a iglesia sabe este pasaje. Ahora quiero preguntar antes de continuar. ¿Quién de los que estamos aquí en algún momento no hemos tenido esa vocación de tener nuestra fe bien alta y hemos dicho, Señor, yo iré contigo, yo te seré fiel, voy a ir a todos los cultos, no me voy a perder ninguna?
Cada vez que la iglesia, cada vez que el pastor hable que haga falta algo en la iglesia, yo voy a estar ahí para servirle al Señor. Como Pedro en su momento, vaya ahí mismo en Lucas 22, versículo 33. Lucas 22, 33. ¿Ya llegó ahí? En ese momento Pedro, tú sabes, ¿saben cómo era Pedro? En el 33 dice, él le dijo, porque cuando el Señor anunció lo que iba a pasarle, que iba a ser entregado, maltratado, crucificado y todo lo demás, Pedro dijo en el 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, tú sabes, Pedro jactancioso. Ese Pedro, tú sabes, que se le iba más la boca, más que todo, más que a los demás. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no dijimos eso? Yo seré fiel, yo te seré fiel, Padre. Yo no te voy a fallar. Seré fiel a ti en todas las cosas que haga desde que vengo a la iglesia. Ya dejé mi vida atrás, no voy a volver a hacer lo que hacía antes. Lo que hacía antes ya quedó atrás. Voy a ser fiel a ti hasta que Cristo me lleve, hasta que Dios me lleve. ¿Cuántos nos han dicho en algún momento eso? Lleno de ímpetu. Lleno de, tú sabes, ¿cuántos Pedros habrá aquí que habrán dicho eso? Que cuando Jesús le está anunciando lo que le va a pasar, dice, no, yo voy contigo hasta la muerte. Y ahí fue donde Jesús le suelta esa famosa frase conocida por todos, diciéndole que antes que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Mi hermano, Pedro era impetuoso. Lo que hemos leído la Biblia y hablando de Pedro, sabemos que Pedro era impulsivo. Era el que siempre hablaba primero. Fue el que caminó en las aguas. Fue el que le dijo a Jesucristo en un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre impetuoso. Y Jesús le puso por sobrenombre la roca. Dijo, tú eres la roca, a ti te daré las llaves de la iglesia, te las daré a ti. Pedro era uno de los íntimos de Jesucristo. Sí, eran 12, pero hemos dicho aquí en más de una ocasión que de los 12 habían 3 que siempre estaban con Jesús. Pedro era uno de esos. Donde Jesús iba a asuntos importantes, Pedro siempre estaba ahí. A donde voy es que Pedro no se perdió nada en cuanto a Jesús. Pedro siempre estuvo ahí. Los otros 9 se perdieron varias cosas, pero estos 3, incluyendo a Pedro, vio todas las cosas de Jesús. Así que si había alguien que debió tener convicción del maestro que tenía y del poder que había en él, era Pedro, ¿sí o no? Pero mi hermano, vino la noche y pasó lo que pasó. El pasaje que acabamos de leer inicia cuando ya Jesús había sido traicionado y aprehendido. La lectura, si usted prestó atención, dice que fue llevado al patio del sumo sacerdote, porque en esa misma noche empezó a ser juzgado Jesucristo. Ya hemos hablado aquí que Jesús fue juzgado desde esa noche hasta el día siguiente antes de su crucifixión 6 veces. Ya hemos hablado de eso aquí ya. Eso ya es tema que ya ha sido tocado aquí. Pero la Biblia también dice que Pedro siguió a su maestro de lejos. Y cuando llegaron al patio de la casa del sumo sacerdote, había también allí un grupo de personas en el patio. Hicieron una fogata y se estaban calentando porque obviamente hacía frío en el momento.
Y Pedro también se sentó con ellos ahí para calentarse del frío, pero más que todo pendiente de su maestro. Ese es el móvil de lo que pasó allí. Mi hermano, la situación era peligrosa, porque cuando aprenden a Jesús, esa noche inicia la persecución a los cristianos. Así que todo el que olía a Jesús era tomado como preso, podían hasta matarlos. Así que ahí fue que se cumplió lo que Jesús había dicho, que cuando a él lo tomaran, todos lo iban a dejar solo. Y ahí vimos que se cumplió. Ninguno de ellos estaba por ahí. Pedro, ¿cómo estaba? De lejos. Siguió a su maestro de lejos, asustado, con temor, preocupado. Pero todos habían abandonado a su maestro. Y a mí me encanta. Vaya conmigo a Marcos, un poquito atrás. 14:54. Marcos 14:54, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es decir, hacía frío en el momento y Pedro aprovechó la fogata que hicieron los que estaban ahí también para calentarse. ¿A dónde quiero llegar con lo que quiero enseñarles esta mañana? Pedro fue muy jactancioso, fue muy presumido. Jesús le estaba hablando muy en serio cuando dijo lo que le iba a pasar. Y él, en vez de escuchar y tomar nota de lo que Jesús estaba diciendo, comenzó a presumir de su fidelidad. Y mi hermano, pasa mucho hoy día también. Pedro comenzó a decir: yo iré contigo a la cárcel, si tengo que morir contigo, pues moriré, pero yo no te voy a dejar solo. Iré contigo a donde quiera que tú estés. Vaya nuevamente conmigo a Lucas 22. Versículo 34. Así que cuando Jesús ve que Pedro se le está saliendo mucho la boca, se pone muy presuntuoso, muy jactancioso, haciendo ver que era el más fiel de los 12 que estaban ahí con él. Jesús entonces le hace esta advertencia que él ignoró y lo peligroso que fue para él. En el 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mi hermano, 3 veces. 3 veces. 3 veces que tú niegues a Dios, que tú niegues al Hijo del Hombre. 3 veces. Tres veces, mi hermano. Primero una criada, después 2 hombres. Y mi hermano, la Biblia dice que en la última ocasión maldijo y juró delante de los que estaban ahí que no conocía a Jesús y que no formaba parte, para que supieran pues, o darles a entender que no era parte de los discípulos de Jesús. Me encanta cómo está en Mateo. Vaya conmigo a Mateo. Es el que lo dice así, con la contundencia que me quiero que tengan en mente. Mateo 26. Mateo 26, 74. Mateo 26, 74.
¿Lo tiene? Entonces él comenzó a ¿qué cosa? A maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mi hermano maldijo. Es decir, ahí lo están adornando, lo están poniendo bonito aquí. En panameño dijo varias palabras sucias ahí, dando a entender que no conocía a su maestro, que no era parte de sus discípulos. Aquí lo están adornando, diciendo que maldijo. Mi hermano, recuerden que Pedro era boquisucio cuando fue llamado por Jesús. Y ahí se le salió el cobre, el que tenía. Maldijo y juró que no conocía a su maestro. Y mi hermano, ¿se acuerdan que le dije que tomaran en cuenta cuando leímos al principio que decía 1 hora después? Mi hermano, porque las 2 primeras veces, aunque la Biblia no dice el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda vez que lo negó, pero sí hace la observación de que la tercera, la última vez, la que maldijo y juró que no conocía a Jesús, pasó 1 hora. 1 hora. ¿Por qué eso es importante? Bueno, tú puedes negar a Jesús como lo hizo Pedro. Recuerden que las circunstancias en donde Pedro lo negó estaban siendo perseguidos. Él tenía miedo porque si se enteraban de manera efectiva que él era uno de sus discípulos, lo podían hasta matar ahí. Así que Pedro tenía miedo. Pedro estaba huyendo, tratando de que nadie supiera que él era discípulo de Jesús, pero lo seguía. Y mi hermano, puede pasar 1, puede pasar 2, pero Pedro tuvo 1 hora entre la segunda y la tercera vez que lo negó para reflexionar, ¿sí o no? Tuvo 1 hora para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo que yo estoy negando al maestro? Tuvo 1 hora para meditarlo. Por eso me encanta cuando el texto dice ahí que fue 1 hora después que vino la última negación, la tercera, la que maldijo. 1 hora que debió usarla para meditar en lo que estaba haciendo o diciendo, para decir, ve acá, yo no puedo hacerlo, yo no puedo decir lo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo que yo estoy negando al maestro, el que me hizo caminar sobre las aguas? ¿Cómo así que yo estoy negando ahora? El que siempre me llamó en los momentos importantes de su vida. Ahora yo lo estoy negando. ¿No creen ustedes que tuvo suficiente tiempo para meditar lo que estaba diciendo? Pero la Biblia dice que cuando volvieron a tocarle el tema de que él era uno, porque hablaba, porque era Galileo, en vez de retractarse ahí, o vete de ahí, pues, vete del lugar. Si no quieres hablar lo que es, vete de ahí. Pero se quedó ahí. Y en esa tercera ocasión, como ya hemos mencionado, no solo lo negó, sino que maldijo al hacerlo. Y juró delante de los que estaban ahí. Yo no soy discípulo de ese hombre. Ese hombre, así lo llamó. No conozco al hombre. Así se refería a su maestro las veces que lo negó. Y como les dije a ustedes también, porque cuando leemos la historia de Pedro decimos, oye, Pedro fue ingrato con su maestro. Qué duro fue Pedro con Jesús. Y Jesús, que lo consideró tanto, le dijo que le iba a dar las llaves a él y tantas cosas que Jesús le dijo. Lo llevó al monte de la transfiguración. Él fue testigo ocular de lo que pasó ahí. Cuando llegó Elías y llegó Moisés a acompañarlo antes de lo que iba a pasarle. Pedro estaba en todas. Jesús siempre lo llamaba. Y cuando llegó el momento de serle fiel a su maestro,
lo dejó con los pies afuera, como decimos en panameño. El gran momento de su prueba que hemos tenido todos los que estamos aquí. Ahora voy a entrar ahí. Todos hemos tenido un momento de demostrar de qué lado estamos. Juzgamos a Pedro, decimos que Pedro fue terrible después de lo que vivió con Jesús y que fue ingrato con su maestro. Pero si entramos a analizarlo bien en la vida nuestra, en más de una ocasión seguramente también nos alcanzó lo que Pedro hizo. En más de una ocasión. Y obviamente cuando Pedro niega a su maestro, ya no era un hombre agradable a Dios ahí. Como tampoco lo somos nosotros cuando negamos a Dios, ya sea de palabra o de acción. Porque sabes que puedes negar a Dios con tus actos también. A veces no hay que hablar, tus actos hablan de ti. Tus actos hablan de que tal vez no estás siéndole fiel a tu maestro. Así que Pedro se sintió, porque la Biblia dice que después de ahí se fue, salió del patio y lloró amargamente. Y yo quiero imaginar cómo se sintió Pedro de mal cuando, y por supuesto, después la Biblia dice que no había terminado de maldecir y de jurar cuando el gallo cantó. Y la Biblia dice que cantando el gallo, en ese momento Jesús pasaba y nada más que lo miró. Y las miradas de ambos se encontraron. La mirada de Pedro y la mirada de Jesús. Después que el gallo cantó, se encontraron ambas miradas. ¿Te puedes imaginar cómo estaba Pedro? ¿Te puedes imaginar? Porque Jesús se lo había predicho. No cantaré el gallo antes que tú me niegues 3 veces. Antes que digas a la gente que no me conoces. Así que Pedro seguramente se sintió frustrado. Se sintió como un discípulo fracasado. Y por supuesto, seguramente él pensó que el propósito que Jesús tenía con él, ahí había terminado. ¿Amén o no amén? ¿Qué nos enseña esto? Porque esto tiene enseñanzas para nosotros. Esto nos enseña, mi hermano, que la vida, por más seguro que puedas estar en los caminos del Señor, tienes que estar afincados en Él porque puedes caer. Bien dice la Biblia, cuídese el que se crea que no pueda caer. El que se cree muy cimentado en Cristo. La Biblia dice que cuidemos eso porque nos podemos caer. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido también partícipes de esa higuera, de esa leña que se estaba quemando ahí? ¿Cuántos en algún momento? ¿Cuántos hemos preferido por miedo, como le pasó a Pedro, por querer quedar bien con los que estaban ahí, como hizo Pedro? ¿A cuántos no nos ha pasado igual? Que dependiendo de donde estamos y la compañía que tengamos, nos metemos a Jesús en el bolsillo a veces. ¿A cuántos no le ha pasado? Es fácil juzgar a Pedro, pero ¿has contado las veces que a ti te ha pasado también? Que has preferido quedar bien con la gente que está contigo en el momento y de repente practicar y hacer lo que ellos están haciendo, a pesar de que sabes
que no agrada a Dios lo que estás haciendo, pero para quedar bien con la gente con la que estás, se te olvida la fidelidad que le debes guardar a Dios. Haz memoria para que pienses, para que veas cuántas veces te ha pasado a ti. En cuántos lugares has estado en donde la gente está haciendo algo que sabes que no agrada a Dios. Pero como quieres quedar bien con ellos, haces lo que ellos están haciendo, sabiendo que con eso defraudas a Dios. La única diferencia entre nosotros y Pedro es que Jesús no nos miró directamente como miró a Pedro esa noche. Nuestro canto del gallo nos ha pasado en muchas ocasiones también. Hemos tenido cantos del gallo. Lo que pasa es que no lo vemos. El gallo nos ha cantado como le cantó a Pedro. Más de una ocasión. Haz memoria para que veas. Donde haces algo que sabes que no agrada a Dios. Y después te sientes abochornado, abochornada. Porque sabes que lo que hiciste no agradaba a Dios. La diferencia es que el gallo no cantó en ese momento para ti. Esa es la diferencia. Pero en algún momento te pasó. Preferiste quedar bien con gente que con Dios. Solo haz memoria. Solo haz memoria para que veas. Pero dile que tienes al lado. Pero hay buenas noticias. Mi hermano, hay buenas noticias. Todo no terminó con el trago amargo de Pedro que lloró amargamente. No todo terminó ahí. Y eso es lo bueno del Dios que tú y yo tenemos. Eso es lo bueno, aleluya. Gloria al Señor. Afortunadamente, la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier fracaso que podamos tener en la vida. La gracia de Dios es mucho más fuerte que esos momentos amargos que sabemos que hemos decepcionado a Dios, ya sea hablando o haciendo algo. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros, como lo fue con Pedro también, a pesar de lo que le hizo. La Biblia demuestra que después de ese pasaje, Pedro, ya sintiéndose excluido del propósito de Dios, ya Pedro era un ex discípulo de Dios, alguien que lo traicionó, que lo defraudó. La Biblia dice que Pedro, amargamente decepcionado de lo que hizo a su maestro, volvió a su vida pasada. Volvió a hacer lo que hacía bien, supuestamente, que era pescar. Y se devolvió a la pesca. Porque él decía, el maestro no me va a perdonar esto que hice contra él. Y más que me lo advirtió, y mi arrogancia me hizo hacerle decir, no, yo voy contigo hasta la muerte. Yo voy contigo a la cárcel, si es posible. No hizo caso a la advertencia que Jesús le hizo. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy día. Eso no ha cambiado. ¿Sabes a cuánta gente en algún momento le dijimos, cuidado con lo que estás haciendo? Cuidado. Lo que estás haciendo te va a meter en problemas. Lo que estás haciendo te va a alejar de Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Pero la gente, como Pedro, piensan que su fe era muy fuerte y que eso a él no le iba a pasar. Y mi hermano, ¿tú sabes qué me extraña también? ¿Qué me llama la atención de lo que Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces? No le dijo a Pedro que lo iba a negar en 2 o 3 semanas. No dijo que lo iba a negar un mes después.
Dijo, hoy antes que cante el gallo, tú me negarás 3. Horas después, Jesús le dijo, dentro de algunas horas, 3 meses antes que cante el gallo, tú le dirás a la gente que no me conoces. Y mi hermano, y Pedro no pudo evitar que se cumpliera lo que Jesús le dijo. No lo pudo evitar. Y la última, la peor de todas, 1 hora después, maldiciendo y jurándole a la gente, te juro que yo no conozco al hombre. Ese fue Pedro. Mi hermano, pero la misericordia de Dios fue buena. Alguien que diga amén conmigo. Amén. Pedro pensó que su llamado se había ido por el traste, que había derramado el vaso de leche. De esta no me voy a salvar, el maestro no me va a perdonar esta. Pero la Biblia dice que después de la resurrección, y sabe lo que me gusta después lo que pasó aquí con Pedro y Jesús. Jesús buscó a Pedro, no Pedro buscó a Jesús. La Biblia dice que Jesús, luego de haber resucitado, se fue a la orilla del mar de Tiberias a buscar a Pedro. Y lo vio haciendo ¿qué cosa? Estaba pescando. Y ese día, igual que la primera vez cuando lo llamó, había tenido un día pésimo en la pesca. No le había ido bien. Y Jesús le da otra instrucción como aquella primera vez y tuvo otra pesca milagrosa, Pedro, ese día. Sabiendo ya que su maestro estaba con él. Y aquí viene lo que a mí me encanta de este pasaje. Porque Jesús fue meticuloso en todos los aspectos para restaurar a Pedro. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso cuando ustedes leen este pasaje. Jesús se esperó temprano en la mañana, la hora en que los gallos cantan. Se sentó a desayunar con Pedro. Hizo una fogata igual a aquella en el patio del sacerdote donde lo negó 3 veces. En la misma escena Jesús se la preparó. Hizo una fogata, desayunó con Pedro. Y ahí entonces viene la restauración de ese hombre del Señor. Vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 21. Juan 21, 15. ¿Ya llegó ahí? Juan 21, 15. Y aquí viene la restauración de Pedro, cuando ya él sentía que su propósito en Cristo había terminado, luego de la traición. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La misma escena, casi el mismo guión. Él lo negó 3 veces en el patio del sacerdote. Acá le hizo con la misma fogata 3 preguntas importantes. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué buscaba Jesús cuando le hizo las 3 preguntas? Jesús quería eliminar el dolor que él tenía. Porque mi hermano Pedro no vivía tranquilo después de lo que había hecho. Quiso refugiarse en la pesca, pero no lo lograba. En su mente rondaba la traición, la infidelidad que le había mostrado a su maestro en un momento tan importante. ¿Has pensado las veces que te pasó a ti? Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro no era llamarle la atención, no era una reprimenda, era su restauración. Mi hermano, usted puede imaginar, usted lo ha pensado alguna vez, usted ha pensado las veces después que Pedro lo negó y que el gallo cantó, cómo se sentía Pedro cada vez que escuchaba un gallo cantar. ¿Te puedes imaginar cada vez que cantaba un gallo cómo se sentía Pedro? Recordando lo que a su maestro le hizo unos días después, unos días antes. Por eso Jesús, que lo sabe todo y sabiendo cómo se sentía Pedro, fue a buscarlo para restaurarlo, para quitar de su mente y su corazón ese dolor que él tenía de haber negado a su maestro 3 veces en un momento tan importante. Todos lo dejaron y él, que estaba lo más cerca de él, lo negó 3 veces. Esas 3 preguntas, mi hermano. Y ojo, cuando usted ve las respuestas de Pedro a cada pregunta, ya Pedro está bajito. Ya no es el mismo Pedro presuntuoso, jactancioso. Ya no es el mismo Pedro desbocado de cuando lo conoció, que era el que siempre hablaba en nombre del resto. Ya Pedro, habiendo aprendido la lección, ya Pedro respondía bajito. Ya se le había ido la jactancia, la arrogancia que tenía. Y respondía: tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y sabes qué me gustó de Jesús? Cuando lo restaura. Jesús, cuando hace las 3 preguntas, no le dijo: oye, me quedaste mal, me quedaste mal, al final me quedaste mal. Ya tú no eres apto para lo que yo pensaba de ti. Ya tú... Yo pensaba que te podía dar las llaves, pero ya no te la voy a dar a ti, se la voy a dar a Juan. No le dijo eso. Jesús fue amoroso con él. La misma mirada que Jesús le puso, que se encontraron luego que lo negó 3 veces. La mirada de Jesús no era una mirada de odio, era una mirada como que te lo dije. Pero no, la mirada de Jesús no fue así. La mirada de Jesús fue de amor, sí, de dolor también, de decepción, pero de amor, de amor. Y cuando lo restaura con ese amor que le tenía. No le recriminó. En ningún momento de esa conversación usted ve a Jesús diciéndole a Pedro: oye, me negaste 3 veces, tú eres terrible. No le dijo eso.
Y bueno, tampoco te lo va a decir a ti. Y aquí es donde viene nosotros. Podemos negar a Jesús ya sea de palabra o con acciones. Y muchos lo hacen muchas veces. Lo que pasa es que si el gallo nos cantara después de serle infiel a Jesús, ¿sabe cuántos gallos cantarían? Por las veces que preferimos quedarle bien a otra gente que a Dios. Mi hermano, a veces le queremos quedar bien a amigos, a amistades que no te dan de comer, no te dan salud, no te dan lo que tienes, pero pones en tu bolsillo al que te dio la vida, al que te da todas las cosas que tienes y las que todavía tiene por darte. Demostrando, mi hermano, que nuestras prioridades a veces no andan bien. Porque podemos tener buenas amistades, pero mi hermano, que tus amistades sepan de qué lado tú estás. Tus amistades deben saber que tú eres hijo del Dios verdadero, el único que te puede dar todo lo que tienes. Tus amistades deben saber eso. A mí lo que yo aprendo de esta restauración de Pedro es que, mi hermano, la gracia y la misericordia de Dios no anula el llamado que tiene para ti. No lo anula. Si Él te busca y tú aceptas de corazón, aceptas el mal que hiciste, Él perdonará la falta que cometiste en su contra y te restaurará. Pero debes tener el corazón que tenía Pedro. Cuando haces mal, debes entender y escuchar esa voz que tuvo Pedro cuando estuvo en la orilla y en el mar de Tiberia, que Jesús le dijo: ¿me amas? En vez de recriminarle, le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No le tiró en cara lo que le hizo, y fue grave lo que le hizo, ¿eh? Sobre todo la última vez. Fue grave lo que le hizo. Y mi hermano, eso es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque después de esa faceta que vivió Pedro de restauración con Jesús, Pedro cambió absoluta y totalmente. Fue otra persona. Pedro, si usted lee a Pedro, antes de esa conversación de restauración que tuvo con Jesús y después de ella, dos hombres diferentes. Ya Pedro no era el Pedro impulsivo, jactancioso. Pedro fue el hombre más fiel que tuvo, uno de los fieles. Fue un hombre, mi hermano, que luego de esa restauración fue un hombre tan valiente, lleno del Espíritu Santo de Dios, que la primera vez que predicó, 3,000 hombres se salvaron, vinieron a la iglesia. Usted lo puede ver en Hechos 2:41. 3,000 hombres. Mi hermano, el hombre que una criada lo confrontó, recuérdalo, fue una criada la primera que le dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro no sabía qué hacer con la mujer. Pero el nuevo Pedro, restaurado, ahora desafiaba al Sanedrín. ¿Cuántos recuerdan? La Biblia dice que Pedro fue encarcelado, azotado, pero luego de eso
nadie pudo impedir que Pedro siguiera predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que lo azotaron y que el Sanedrín lo amenazó diciendo: deja de estar predicando a ese Cristo. Y usted conoce la famosa frase de Pedro: juzguen ustedes a quién debo yo obedecer, si a ustedes o al Cristo. El mismo Pedro ese que en el patio lo negó 3 veces, ahora desafiaba al Sanedrín. Lo que quiere decir, mi hermano, que cuando estamos en Cristo, como debe ser, con la humildad que debemos ser como cristianos, no con la arrogancia de Pedro que tenía antes. Pedro no volvió a ser el arrogante que era luego de esa restauración que tuvo con Jesucristo. Y ya Pedro no tenía temor de hablar de su maestro. Hablaba sin temor, sin importar las consecuencias. ¿Sabes cuántas veces a Pedro lo encarcelaron por hablar de Jesucristo? ¿Cuántas veces Pedro le tiró en cara a los israelitas? Ustedes crucificaron al maestro y nosotros no podemos dejar de decir y ver, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, decía Pedro. El Pedro que tenía miedo cuando le hablaban: tú eres uno de ellos, eres Galileo y hablas como él. Pedro cambió después de esa restauración. Hermano, ¿a dónde quiero llevarte? A primera que reconozcas que hay un canto del gallo que no oyes, pero que está ahí. Cada vez que no le eres fiel a tu Dios. Y mi hermano, haz memoria para que veas. Las veces que has dejado mal a Dios haciendo o diciendo cosas que sabes que no agradan a Dios. Cuando te mezclas en actividades que sabes que no agradan a Dios y lo haces para quedar bien con gente. Piénsalo para que veas. Las veces que te dijeron: tómate una, fúmate un cigarrillo, eso no es nada malo. Y tú, sabiendo que lo que vas a hacer no es bueno, sabiendo que el trago que vas a tomar no agrada a Dios, lo tomas para quedar bien con la gente con la que estás en el momento. Sí, no lloras amargamente como Pedro, pero sí te redarguye el espíritu cuando estás solo o sola. Te redarguye el espíritu porque sabes que lo que hiciste no agrada a Dios. Ese es el canto del gallo que tal vez no oyes, pero que sí está ahí. Y que nos suena cada vez que no hacemos lo que a Dios le agrada. Y si tú crees que a ti no te ha pasado, solo haz memoria y verás. Solo haz memoria. Pero a mí me encanta esto porque cuando Jesús fue a Pedro, que me gustó esa parte también, Jesús fue a Pedro, lo miró con amor, lo restauró sin recriminarle lo que había hecho. El ser humano le gusta recriminar. Al ser humano, al perdonar, te recrimina. A mí muere para que tú veas. Cada vez que perdonamos a alguien, le tiramos en cara lo que hizo primero. Y después decimos que perdonamos. Pero Jesús miró a Pedro con amor. Y no solo lo restauró, sino que le asignó responsabilidades. Le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea, le dio asignaciones. Al rehabilitarlo, le dio asignaciones a Pedro, dándole una segunda oportunidad. Esa misma oportunidad es la que Dios nos da a todos los que estamos aquí.
Somos pecadores. Pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal. Algunos no se dan ni cuenta que lo que están haciendo no agrada a Dios, pero lo hacen. Pero qué bueno el Dios que tú y yo tenemos. Qué bueno es. Que a pesar de ser como somos, siempre nos mira con amor, dándonos otra oportunidad. Una oportunidad para que, como Pedro, le seamos fieles. La Biblia dice que Pedro, cuando llegó el momento de ser crucificado en Roma, le dijo a la gente: a mí me crucifican cabeza abajo. No se sintió indigno de morir como murió su maestro. ¿Por qué? Por la fidelidad que adquirió luego de esa restauración con Jesucristo. Y mi hermano, usted conoce la historia. Después de esa restauración de Pedro, Pedro era Pedro, mi hermano. Resucitó gente. Su sombra sanaba enfermos. Todo eso pasó después de esa restauración. Después de esa nueva oportunidad que Jesús le dio. Y mi hermano, si lo hizo con Pedro, también lo hará contigo. Aleluya. Gloria al Señor. Porque nuestro Dios es bueno. Y me encanta cómo Jesús terminó. Vaya conmigo a Juan 21, 19. Luego de la restauración. Luego de la restauración, la última palabra que está en el versículo 19, ¿cuál fue? Sígueme. Lo restauró, lo levantó, le dijo: Pedro, ya olvida eso. Para mí lo que cuenta es lo que tú vas a hacer para mí de ahora en adelante. Y sígueme. Es lo mismo que Jesús te dice a ti. Por las veces que seguramente le has quedado mal en alguna ocasión. Él te dice: sígueme. Tienes otra oportunidad para agradarme, para hacer lo que quiero que hagas para mí. Mi propósito contigo se reinstala. Bueno, qué bueno que Dios nos devuelva el propósito que tenía con nosotros. Qué bueno que eso pueda pasar. Y eso me enseña, mi hermano, que no importa el fracaso que hayas vivido, en Jesús siempre tendremos otra oportunidad. Voy a repetirlo: en Jesús tendremos siempre otra oportunidad. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. El pasado fue perdonado